Hola y bienvenidos. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado un sermón que yo prediqué el domingo en culto donde reunimos nosotros en Pace, Florida. Y hoy voy a dar también en español. Mi deseo es poner en español lo que predicamos en inglés en culto. Y yo hablé de un tema para mí muy interesante, muy fascinante, es una palabra. Para mí era muy interesante y nunca he escuchado la prédica de esto en muchas iglesias. La mayoría de las iglesias ni hablan de este tema. Y no sé por qué. Porque es bonita, es bonita. Voy a hablar hoy de este tema. Y yo escuché una vez de otro pastor y me puso a pensar en esto. Él me preguntó, ¿tenía Jesús fe? Y yo dije, buena pregunta. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Y voy a preguntar, ¿tenía la fe Jesús? Jesús es Dios manifestado en la carne y ahora está en el cielo. Y dice que necesitamos venir a Él y aceptarle porque sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por la fe nosotros. Pero ¿tenía fe Jesús? Bueno, Él no necesitaba ser salvo porque Él es el Salvador. Pero cuando Él estaba en la tierra, en su carne, ¿tenía fe Jesucristo? ¿En qué tenía Jesús su fe? Esa pregunta pienso que debemos preguntar y mi deseo es contestarlo hoy con las Escrituras. Y una cosa que veo es la Biblia pura que usamos nosotros, la Valera purificada, que viene de la King James o la Rey Jaime en inglés, que está de acuerdo con la King James, lo tiene correcto. Y hay 7 versículos que hablan de la fe de Cristo. O sea, su fe, la fe que tenía Jesucristo. Ahora, algunas versiones modernas en inglés y imagino en español también cambian fe de Cristo a fe en Cristo. Bueno, hay muchos versículos que hablan de nuestra fe en que tenemos que poner nuestra fe en Cristo o en algo que Él hizo por nosotros. Pero hay 7 versículos en la Biblia inglesa, Rey Jaime, que tradujo bien del griego, y en nuestra versión Valera purificada, que tiene correcto fe de Cristo. Y hoy lo que quiero hacer simplemente es tener un estudio bíblico de los 7 lugares donde habla de la fe de Cristo y preguntar en qué puso Jesús su fe. Porque sí tenía fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice así. Hebreos 12, 2. Puestos los ojos en Jesús, ¿ok? Bueno, mejor que leo versículo 1 y después 2. Por tanto, nosotros también que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor de nuestra fe. ¿Tenía fe principalmente Jesús? ¿Y debemos poner nuestra fe en la misma cosa que Cristo puso su fe? Es una pregunta. Pienso que sí. Dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentada a la diestra del trono de Dios. Entonces ahora está en el cielo el Señor Jesucristo. Y la única pregunta es, ¿tenía Jesucristo fe? Y si tenía fe, ¿en qué fue puesto su fe? Jesús es el autor de nuestra fe. Entonces, ¿qué es nuestra fe? ¿En qué debemos poner la fe? Bueno, solamente hay un versículo en toda la Biblia que dice en qué debemos poner nuestra fe. Y esto existe en Romanos 3:25. Y en Romanos 3:25, la Biblia dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. Entonces, ¿en qué debemos poner la fe?
según la palabra de Dios, la sangre. Ahora, algunas versiones modernas son horribles porque cambian. Cambian poner la fe en la sangre. En inglés también dicen cosas así, por la fe y por su sangre. No, es por la fe en su sangre. Debemos poner nuestra fe en la sangre de expiación que Cristo hizo, porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y cuando miramos el Evangelio en 1 Corintios 15, 1 al 4, miramos claramente la sangre. Dice en 1 Corintios 15, 1 al 4, pero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ok, versículo 3 y 4 es el Evangelio. Y miramos la sangre en el Evangelio. Algunos dicen, no, la sangre no está. Sí, sí está. La palabra quizás no. Pero el acto de derramar su sangre cuando Él murió, y aún más cuando resucitó, hizo algo con su sangre, sí está en el Evangelio. Y lo leímos en versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que recibió el apóstol Pablo. Romanos 5:11, ¿ok? Vamos a regresar, pero vamos a Romanos 5:11. ¿Qué es Romanos 5:11? ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Bueno, Romanos 5:11 dice esas palabras. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual, oiga bien lo que dice, por el cual hemos ahora recibido la, ¿qué? Reconciliación, o sea, la expiación. En inglés tenemos una palabra. En inglés, expiación o expiación o reconciliación. Esa palabra en inglés es atonement. Atonement. ¿Ok? Te enseño inglés. Hizo la expiación Cristo Jesús por derramar su sangre. Hizo reconciliación por pagar por nuestros pecados con su sangre. En inglés eso se llama atonement. Y qué interesante inglés, porque si dividimos la palabra at one meant, o sea, a uno, en la mente de Dios. Si aceptamos nosotros la expiación de sangre de Cristo, que pagó por nuestros pecados, estamos juntos en la mente de Dios, ya estamos con Él. Porque antes de aceptar, estamos separados de Él y no somos salvos. Por esto necesitamos ser salvos. ¿Ok? Vamos a Levítico 17 y regresaremos al Evangelio. Pero Levítico 17:11, la Biblia claramente enseña, no hay salvación sin un sacrificio de sangre. No hay salvación sin expiación de sangre. Y eso hace la reconciliación. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por la cual la misma sangre expiará el alma. La expiación o reconciliación por sangre derramada. El sacrificio de Cristo de derramar su sangre es lo que paga por nuestros pecados. Entonces podemos ser reconciliados con Cristo cuando aceptamos por fe lo que Él hizo en pagar por nuestros pecados. ¿Ok? Con esto en nuestra mente vamos a 1 Corintios 15 y yo termino ahí leyendo el Evangelio. Versículo 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió Jesucristo por nuestros pecados? Bueno, según las Escrituras. Según las Escrituras, Él tenía que derramar su sangre. Porque Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Después dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras.
¿Ok? Miramos al Evangelio. El Evangelio habla de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero esto no es todo. Por nuestros pecados, según las Escrituras. Y es como que murió Él. Él murió derramando su sangre. Entonces, miramos a la cruz, miramos a Cristo derramando su sangre. Miramos que Cristo murió. ¿Y cómo murió? Bueno, Él no murió ahogado. Él murió derramando su sangre. Fue sepultado, gracias a Dios, también resucitó. Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Y una cosa que muy pocos predican, que dicen que son predicadores, es de la resurrección de Jesucristo. Y la importancia de la resurrección, porque ¿sabes qué? En el cielo había el arca en el cielo. Y habían algunos ángeles allí, atrás del arca. Y miramos este arca que estaba en el cielo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él resucitó con un propósito. Y el propósito de resucitar era para llevar al cielo su sangre, para echarlo en el altar, o sea, en este arca en el cielo. ¿Por qué tenía que hacerlo Jesús esto? Porque fue profetizado y porque la Biblia los dice. Vamos a Hebreos capítulo 9 y yo lo leo. Y yo no sé por qué muchos predicadores hoy en día no predican el Evangelio en su, entero, ¿verdad? Algunos solo predican parte del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado, no más. O murió, fue sepultado y resucitó, y no más. No. ¿Qué están olvidando? Por nuestros pecados, según las Escrituras. ¿Y qué dijo? Que Él murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue muerto y resucitó según las Escrituras. Había otro según las Escrituras en cuanto de la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando Él resucitó, ¿qué hizo? La Biblia dice que Él trabajó en su oficio como el sumo sacerdote. Entonces, cuando miramos según las Escrituras o conforme a las Escrituras, dos veces, es que Él hizo esto según las Escrituras como el Cordero que murió por nuestros pecados. Pero cuando Él resucitó, según las Escrituras, hizo algo como sumo sacerdote y hizo algo con su sangre. Y aquí lo leímos en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, mire lo que dice. Quiero versículo 11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de este edificio. Okay. Aquí en la tierra había un tabernáculo en Jerusalén. Y un sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año y él tenía que poner la sangre allí para traer reconciliación o perdón de pecados para la nación de Israel. Esto es lo que hizo el sumo sacerdote en la tierra, una vez al año. Pero aquí estamos en el cielo mirando a Jesucristo, tomando el oficio del sumo sacerdote. Ahí lo leí, versículo 11. Cristo es sumo sacerdote. Ahora mire lo que dice versículo 12. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Jesucristo entró una vez en el lugar santísimo, obteniendo redención eterna por nosotros. ¿Con qué? Con su sangre. Ahí está en versículo 7, hablando de los sumos sacerdotes aquí en la tierra. Dice que, mas en el segundo entraba el sumo sacerdote solo una vez dice, cada año. Y mire lo que dice, no sin sangre. No sin sangre. Entonces en versículo 12, Cristo dice aquí, ni por la sangre de machos cabríos, ni
de becerros, mas por su propia sangre entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna por nosotros. Cuando Cristo entró en el cielo después de haber resucitado, Él echó su sangre en el cielo. Esto es según las Escrituras. Entonces el Evangelio es un Evangelio lleno de sangre. Cuando yo leo 1 Corintios 15, 1 al 4, yo leo lo que Cristo hizo y yo veo la sangre. Hace poco estuve yo combatiendo con gente que dice que son cristianos cuando no son. Que dicen, la sangre no está en el Evangelio. Ok, otra vez. Cristo murió por nuestros pecados. Ahí está Él muriendo por nuestros pecados, crucificado. Y ahí está la sangre. Fue sepultado y resucitó al tercer día al cielo como sumo sacerdote, echando su sangre allí en el altar. Yo veo la sangre. Yo no entiendo cómo hay gente que dice, no, la sangre no está en el Evangelio. Algunos hoy en día están diciendo, Roberto Breaker inventó esta enseñanza de sangre. Pues no importa, solo crees que Cristo murió en tu lugar y tú eres bien. Pero ¿qué tal con confiar en la sangre? ¿En qué confía Jesús? Es una buena pregunta. Entonces, salvación es confiar en la obra de expiación o reconciliación de Cristo. Confiando en el Evangelio. Y el Evangelio habla de la sangre derramada y la sangre ofrecida. Y esto es que salva, porque ahora está allí. Esto es para perdonar a todos y todos pueden aceptarlo. Y Dios agarra un poco y lava su, ¿qué? Su alma en la sangre. Esto está en Revelación 1:5. A Él que nos amó y nos lavó en su sangre. Entonces, recibido por fe. Si no aceptas por fe, no eres salvo. Ahora, con esto dicho, podemos comenzar nuestro, sermón. Nosotros debemos confiar en la sangre. ¿Pero en qué tenía su fe Jesús? Bueno, 7 veces leímos de la fe de Jesús. Vamos a ver estos pasajes y yo quiero mostrarte la Biblia y lo que dice en cuanto de cómo tenía cómo tenía fe Jesús. Filipenses 3:9. Así leímos, y espero que tu Biblia lo dice, fe de Cristo, en vez de fe en Cristo, como cambian algunas Biblias. No, del griego dice fe de Cristo. Cristo tenía fe. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es de la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por fe. La fe de Cristo. Entonces miramos aquí, Cristo tenía fe. Fe de Cristo, no fe en Cristo. Dice fe de Cristo. Ok, vamos a Gálatas. Cristo también tenía fe. ¿Y en qué tenía su fe? Vamos a contestarlo. Pero necesitamos verlo primero. Gálatas 2:16. Aquí tenemos 2 veces donde dice. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces dice fe de Jesucristo y después dice de fe de Cristo. ¿Lo ve? Entonces, Cristo tiene fe, según este versículo. Fe de Cristo, fe de Jesucristo, fe de Cristo. Okay, vamos a Gálatas 3:22. Okay, muchas veces dice nuestra fe en Cristo, pero estos versículos hablan de fe de Cristo, o sea, fe que tenía Jesús. Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura encerró todo debajo de pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dado a los que creen. Cristo tenía su fe, pero nosotros no somos salvos hasta que tenemos nuestra fe. Y nuestra fe debe estar en la misma cosa que tenía Jesús, su fe.
para que nuestra fe es una palabra, que mi fe está de acuerdo con la fe de Jesús. ¿Me entiendes? Entonces aquí dice fe de ¿qué? Fe de Jesucristo. Fe de Jesucristo. Así dice la palabra de Dios. ¿En qué tenía Jesús su fe? Vamos a ver. Vamos a Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice: la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por la fe de Jesucristo. Otra vez, fe de Jesucristo. ¿Ok? 7. 7 es el número de perfección o, pues, completo. O sea, terminado. Revelación 14:12. Revelación 14:12, otra vez tenemos algo que habla de la fe de Jesús. Revelación 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús. Fe de Cristo, fe de Jesucristo, fe de Jesús. ¿Quién es? El Cristo. Ahora, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos a leer lo que dice aquí. Gálatas 2:20. Dice, soy crucificado con Cristo, mas vivo. No ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oiga lo que dice. Por la fe del Hijo de Dios. Fe del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. 7 veces en la Biblia habla de fe de Cristo. Algunos dicen, esto es un error, debe ser fe en Cristo. No, en el griego dice fe de Cristo. Traducido correctamente es fe de Cristo. Entonces, Cristo tiene fe. ¿En qué tenía su fe el Señor Jesucristo? Yo digo que Cristo tenía su fe en la misma cosa que debemos tener nuestra fe, en su sangre. Creyendo que esa sangre pudiera pagar por todos los pecados de todo el mundo. Vamos a ver algunos versículos. Actos o Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Cristo compró su iglesia y el precio era su sangre. Imagínense, Cristo estaba en el cielo antes de venir a nacer de una virgen, ¿verdad? Allí en el cielo, imagino, era así. Jesús miró al Padre y dijo, mire Padre, todos van al infierno. ¿Cómo podemos salvarlos? ¿Qué puedo hacer yo para salvar al mundo? Y yo imagino que el Padre dijo, mire, si tú vas allí en cuerpo como ellos, sin pecar ni siquiera una vez, y si tú mueras en el lugar de ellos derramando su sangre, yo aceptaré este sacrificio, yo aceptaré esta sangre para los pecados de ellos. Y el Hijo dijo, yo creo, Padre, que tú eres, pues, verdad, que tú me dices la verdad. Y yo creo que sí, mi sangre es suficiente para pagar. Entonces yo lo haré. Yo me bajaré. Yo voy a nacer de una virgen. Voy a vivir 33 años sin pecar. Y yo daré mi vida y derramaré mi sangre para todos, confiando que este sacrificio será lo que salva y que esta sangre será lo que da reconciliación y expiación. Y Cristo lo hizo. Y Cristo resucitó de entre los muertos con su sangre. Y él llegó al cielo y dijo, Padre, lo hice. Yo, el inocente para los culpables, yo hice todo. Mire, Padre, y lo puso allí.
Y dice, ahora, Padre, ¿qué tal? Y el Padre dijo, satisfecho. Acepto. Todos que vienen y ponen su fe en lo que tú hiciste, tu sacrificio de sangre, tú ofreciendo allí su sangre, yo los perdonaré, yo los aceptaré, yo los lavaré y permitiré a ellos entrar al cielo, porque ellos tomaron por fe lo que tú hiciste para salvarlos. Cristo estaba pensando, mi sangre puede salvar. Ahora, ¿tiene tu fe de acuerdo con la fe de Jesús? ¿Eres salvo tú? ¿Eres pensando tú, mire, yo también acepto la sangre para mí y confío en esa sangre? Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice así. Y es tan importante que entendamos este mensaje porque la diferencia es entre el cielo y el infierno. Si uno no entiende esto y no acepta por fe en la sangre, no pueden entrar en el cielo, porque solamente la sangre puede lavarnos de todos los pecados. No somos salvos por obras, no somos salvos por el bautismo en agua, no somos salvos por asistir en una iglesia, no somos salvos por cualquier otra cosa, solo somos salvos por lo que Cristo hizo. Y Cristo tenía tanta fe que Él lo hizo, sabiendo, si yo lo hago, si yo lo derramo, si yo lo ofrezco allí, pueden ser salvos. Ahora Él está en el cielo diciendo, mire, ven a mí y acéptalo, porque yo tengo mi fe en esto. ¿Puedes poner tu fe en esto también? Cristo tenía fe en su sangre, sabiendo que valía todo darlo para el mundo, porque la sangre es la única cosa que puede salvar. Yo pienso que Cristo tenía su fe en su sangre. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 20, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo, así las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Y más y más y más. Somos salvos solo por la sangre. Y solo somos salvos por fe, aceptándolo por fe. Entonces, ¿tienes tu fe en el Evangelio? ¿Qué significa poner tu fe en el Evangelio? Poner tu fe en la sangre derramada y la sangre ofrecida como el pago por tus pecados. Confiando, esa es la única cosa que me puede salvar. Por esto lo recibo, lo acepto. Hebreos 13:12. Tenemos religiones en el mundo que enseñan otra forma de ser salvo. Muchos dicen, no tienes que saber nada de esa sangre. No, tú no tienes que saber nada del Evangelio. Tú puedes ser salvo por tus obras. Si tú haces esto y esto y esto y si tú puedes dar limosnas y vivir bueno, tú puedes ser salvo. Puedes vivir una vida de santificación y puedes ser salvo por tus buenas obras. ¿Así enseña la Biblia? Claro que no. La Biblia dice que solo Jesús puede salvarte y solamente su sangre puede lavarte de todos tus pecados. Hebreos 13:12 dice esas palabras bonitas. Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. No podemos ser santificados nosotros mismos por nuestras obras. Somos pecadores y no podemos ser salvos por lo que hagamos. La única cosa que puede santificarnos, o sea, darnos perdón, limpiarnos, es aquella sangre de Jesucristo. ¿Por qué no pones tú tu fe en esa sangre? Cristo hizo la obra como el sumo sacerdote. ¿Cómo es que podemos llegar al cielo? Por lo que Cristo hizo. Vamos a Romanos 5:9. Una pregunta mientras que estás buscando Romanos 5:9. Mi pregunta es esto. Si pudiéramos nosotros ganar la salvación por las obras, ¿para qué derramó su sangre Jesús?
Si nosotros mismos podemos llegar al cielo por lo que hagamos, lo que Él hizo no vale nada. Si tú puedes salvar a ti mismo. La verdad, según la palabra de Dios, es tú no puedes salvar a ti mismo. Tú necesitas un Salvador. El único Salvador que existe es Jesucristo y la única cosa que te puede salvar es la sangre. Creerlo, aceptarlo, poner tu fe en la sangre para recibir la expiación o la reconciliación o el perdón que Dios ofrece. Romanos 5:9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nosotros no podemos salvar a nosotros mismos. Solo podemos ser salvos por la sangre que él derramada. Pero no terminó con él derramando. El evangelio incluye que él resucitó para ofrecerla. Y él lo ofreció como el sumo sacerdote. Y tú puedes recibir el perdón que Dios ofrece si tú pones tu fe en la sangre, confiando que esa sangre fue derramada por mí y yo lo acepto. La Biblia dice que es un solo sacrificio. No hay otro sacrificio. Vamos a Hebreos 10. Yo quiero que entiendas eso, porque entre nosotros que hablamos español, hay una religión muy grande y muy falsa que dice, tú tienes que ir a culto cada semana para recibir otra vez el sacrificio de Cristo. Y nuevamente dan otra vez otro sacrificio de Cristo y le dan una copa y dice, tómalo, esa es la sangre. No es sangre, es alcohol, es vino. Y ellos dicen, esto es el sacrificio y tú tienes que tomarlo para recibir perdón. Mentira. Para los que no saben, esto se llama la misa. La misa es una abominación, según la palabra de Dios, porque la Biblia dice que solamente hay un solo sacrificio que nos salva, no otros o otras. Hebreos 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Y él se sentó en el cielo después de haber puesto su sangre allí. Esa es la sangre que salva. No sangre en una copa, la sangre encima del arca. Entonces, ¿eres salvo? ¿Eres tú justificado? Nosotros solo podemos ser justificados por la fe. Justificados por la fe. ¿La fe en qué? Bueno, vamos a Romanos otra vez, Romanos 5:1. Muchas religiones no quieren que tú pones tu fe en la sangre de Cristo. Pero ¿en qué estaba confiando Cristo? En su sangre, sabiendo si lo derramo y si lo ofrezco en el cielo. Todos pueden ser salvos, todos pueden tener perdón si lo reciban. Si su fe está en la sangre, porque Cristo tenía su fe en la sangre para salvarnos. Ahora tenemos nuestra fe para ser salvos en la sangre. ¿Está de acuerdo tu fe con la fe de Jesús? Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe. Justificados pues por fe. Tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe, no por las obras. Voy a terminar con Romanos 3:24 hasta 28. Y yo quería presentarte en qué tenía Jesús su fe.
Yo veo que Jesús fue a la cruz sabiendo, si no voy, no derramo mi sangre. Si no derramo mi sangre, no pueden tener perdón. Entonces Cristo andaba con mucha fe. Y Él, como un cordero, ofreció a sí mismo, sabiendo. Imagino que Él miró a sí mismo con toda la sangre y Él dijo, todo bien. Aunque que duele, aunque que estoy pues sufriendo o padeciendo, sí vale. Porque muchos van a ser salvos por confiar en eso. Yo confío que eso es que puede salvar. ¿Confías tú que esto es que puede salvar a ti mismo? Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La redención por la sangre. Colosenses 1:14. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Fe en su sangre. Cristo Jesús tenía su fe en su sangre. Ahora aquí eres tú. ¿En qué pones tú tu fe? Muchos hoy en día ponen su fe en su religión. Son perdidos. Ignoran la sangre de Cristo. Si tú pones tu fe en la sangre de Cristo, ahora tú tienes la misma fe de Jesús. Y ahora tú puedes ser salvo y ir al cielo al morir. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Algunos piensan, si yo lo guardo la ley, yo voy al cielo a morir. No. Cristo terminó la ley. Romanos 10:4. Búscalo. Cristo es el fin de la ley a todos que creen. ¿En qué debemos poner nuestra fe? En la sangre. Romanos 3:25 dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Somos salvos por fe. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos salvar a nosotros mismos por nuestras obras. Solamente puedes ser salvo tú por confiar en la obra de Cristo, de dar su sangre para perdonarnos de todos los pecados. Cristo tenía su fe que su sangre pudiera pagar por todos los pecados de todo el mundo. El Padre lo aceptó. La única pregunta es si tú lo o la aceptarás. ¿Crees tú, como Cristo cree, que la sangre puede salvar? ¿Has puesto tú tu fe en la sangre? Gracias por ver este video. Espero que fue una bendición. Si tú eres salvo, gracias a Dios. Si no, ¿por qué? Porque no quieres que tu fe está en la misma cosa que Cristo tenía, su fe. Ahora es tiempo de venir a Cristo, si no hubieras hecho. Pues Dios te bendiga. Si fuiste salvo por ver este video, por favor, cuéntalo. Quiero saber. Gracias. Nos vemos el otro domingo, si Dios permite. Adiós.